Muy bien, Juan capítulo 14, ¿están ahí? Sí. Verso 19, dice así: Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. A ver, diga conmigo: yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. La verdad siempre es libertadora. La verdad siempre nos conduce a la libertad. Es como el mal aliento. Cuando hay un problema de mal aliento. Qué bien se siente uno cuando se come una pastilla y dice: ya me libré de esto. Pero qué mal se siente porque dice: ¿a cuánta gente maté? Le hablé de cerca, oré por ella, le traje profecía y para colmo se me ocurrió recitarle un salmo y... pobrecita. Pero me comí la Halls y ahora soy libre. ¿Es así o no es así? Sí. Cuando uno se da cuenta de su condición, de la verdad, de la realidad, puede tomar las decisiones o los pasos necesarios para mejorar. Si uno se da cuenta o va al médico y le dicen: tú tenés tal enfermedad. Con respecto a la enfermedad, para mí no hay nada peor que la incertidumbre. Prefiero que me digan: tenés tal cosa, a que andar especulando, porque ahí uno divaga y viaja, literalmente, porque piensa que puede tener lo peor, ¿no? Pero cuando uno le da el diagnóstico, uno ya sabe cómo atacar el problema. El médico también te va a recetar tal o cual medicación. Y uno va a estar más tranquilo. Uno lo asume de otra manera. Así también es en lo espiritual. Cuando uno reconoce y se da cuenta cuál es su condición, cuál es la verdad, cuál es la realidad de la cual vivo, puedo tomar las decisiones necesarias para mejorar. La principal de todas las verdades que tenemos que conocer y reconocer es que todos somos pecadores. Si esa verdad no la asumimos, no vamos a poder ser salvos. Si yo no me doy cuenta que soy pecador, que necesito un Salvador, que estoy muerto en mis pasiones, en mis delitos, en mis pecados, si yo no me doy cuenta de esa verdad, muy difícilmente vaya a la vida eterna. Porque si me creo que por mi propia justicia, por lo bueno que haya sido, por mis buenas obras, voy a heredar el cielo, voy a estar engañado. Al cielo van a ir pecadores arrepentidos, perdonados. Entonces es necesario reconocer que soy pecador. Es necesario reconocer mi condición. Ese es el génesis del Evangelio. Esa es la primera condición que debo reconocer. Y una vez que reconozco que soy pecador, está la cura del Evangelio, está el remedio de la sangre, del sacrificio de Jesús para tomarlo, apropiarme de él y tener vida eterna. ¿Me estoy explicando? ¿Me están entendiendo? Gracias a Dios que tenemos el Evangelio de San Juan. En la Biblia hay 4 evangelios. Los evangelios son, podemos decir, la biografía de Jesús. En realidad hay un solo evangelio, hay una sola vida de Jesús, contada por 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios muy parecidos. Son contados desde los 4 desde 4 ópticas o puntos de vista distintos. Pero Mateo, Marcos y Juan son bastante similares en la narrativa, en los sucesos que cuentan. Si bien alguno agrega o omite algún detalle, son muy similares. Pero el Evangelio de Juan es totalmente distinto. El Evangelio de Juan habla de cosas que los otros ni mencionan. Se concentra en momentos de la vida de Jesús que los otros ni registran. Cuando estuvo junto a la mujer en el pozo, la mujer samaritana, con Nicodemo, la oración que hizo en el huerto allí antes de dar su vida, la oración por los discípulos: yo soy la vid verdadera, muchas cosas. Es un evangelio de profundidad. Es un evangelio que nos revela a Jesucristo de una manera superior, maravillosa.
Que si tuviéramos nosotros tres, si nos faltara Juan, nos faltaría contenido en cuanto a Jesús, nos faltaría información acerca de Él. Y entre muchas de las cosas que Juan va mencionando, cuando llega al capítulo 14, del cual leímos 3 versículos, acá el Señor estaba hablando de que dice, todavía un poco de tiempo. Él está hablando de que va a dar su vida, de que va a entregar su vida a la cruz del Calvario, de que va a morir, que va a resucitar. Y Él les viene hablando hace tiempo a los discípulos, ¿no?, de esto. Se lo viene repitiendo, ¿no? Y ellos parecían entenderlo. Al final nos dimos cuenta que no entendieron nada porque lo dejan solo, ¿no? Jesús les hablaba, miren que voy a dar mi vida. ¿Ustedes me están entendiendo? Sí, Señor, sí, Señor. Y yo la voy a dar por vos, dijo uno. El Señor sabía, ¿no?, que no estaban entendiendo. Pero después entendieron. Entonces muchas de las cosas que les dice acá, ellos las van a entender después. Después de que Cristo muriera y resucitara. Dice, todavía un poco, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Y porque Él vive, nosotros también vivimos, dice acá la palabra. Nuestra vida, nuestra victoria es porque Cristo primero vivió, resucitó y Él es victorioso. Tu victoria, mi hermano, mi hermana, es porque Cristo la obtuvo primero. Y el verso 20 dice, en aquel día vosotros me conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. En este verso me quiero centrar. Acá hay una ecuación. Hay una igualdad de partes, aunque son las tres muy distintas. Habla de el Padre, habla de sí mismo Jesús y habla de nosotros, los creyentes, sus discípulos. Y hay tres cosas que el Señor está mencionando, resaltando acá. La primera de ellas es la divinidad. Diga conmigo divinidad. Lo primero que Jesús está diciendo, yo soy igual que el Padre. En una ocasión le dijeron, Señor, muéstranos al Padre, queremos verlo. Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han visto? El que quiere ver a Dios, el que quiere conocer a Dios, el que quiere saber qué piensa Dios, cómo actúa Dios, cómo es Dios, debe ver al Hijo, a Jesús. Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. Es el misterio de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres son uno. Y no voy a extenderme en esto porque para eso tenemos la escuela bíblica, los invito a que vengan los domingos, después del mediodía. Ya estuvimos hablando hace unas semanas acerca de la Trinidad, no vamos a volver atrás, pero es un misterio que escapa a nuestra lógica, a nuestra percepción, cómo dos pueden ser uno. Pero es la matemática de Dios, porque para Dios 1 más 1, ¿cuánto es? Le respondí porque, claro, está tiene trampa. Usted siempre desconfía del que está acá adelante porque toda pregunta que le hacemos va con trampa. Para nosotros, ¿cuánto es 1 más 1? 2. Para Dios, 1 más 1 es 1. Porque dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se va a unir a su mujer, el hombre se une a su mujer, el hombre y la mujer se unen, 2 personas, y serán uno solo. Claro, somos 2 personas independientes, pero para Dios nuestro matrimonio es como ver a uno solo, una unidad compuesta. La unidad compuesta, una sola cosa formado por más de una. Entonces Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi hermano, tenés que entender quién es Jesús. En una ocasión Jesús preguntó, hizo una encuesta de sondeo. ¿Vieron cómo se hace acá las encuestas para ver la popularidad del presidente? ¿Vieron que ganando dice, el presidente tiene tanto de popularidad, sube, baja? Entonces Jesús hace una encuesta, le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, algunos dicen que sos un profeta, que sos Elías, que sos un buen hombre. ¿Qué dice la gente en la calle? Y aquí nosotros vamos a escuchar muchas cosas de Jesús. Vamos a escuchar que es un revolucionario. Vamos a escuchar que fue un buen hombre, que fue un profeta, un iluminado, un buen maestro. Pero Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Mi hermano, ¿quién es Jesús para vos? Y ahí sale Pedro y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió su único Hijo, a Jesús. Él es igual que el Padre,
Él es la misma naturaleza que el Padre. Todo lo que es el Padre es el Hijo. Y hay filosofías, religiones, falsas creencias en el mundo que dicen Jesús es uno más. Es un iluminado más. Es tan iluminado como Mahoma, como Buda, solo que ellos estuvieron en otras partes del mundo y en otra época. Mi hermano, déjame decirte lo que dijo Jesús, y fue radical. No hay opción, no hay tranza. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tómenlo o déjenlo, es así. Jesús es radical. La palabra y lo que Él enseña no admite dualidades. No es creo en Jesús, pero también creo en los dioses de Oriente, en Buda, en Alá, en Mahoma. No. Jesús lo que demanda de nosotros es una decisión radical. Entonces Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Si me reciben, van a recibir todo eso. Si no, no lo van a recibir. Está en nosotros la decisión. Está en nosotros pensar y considerar bien quién es Jesús. Jesús no es un ángel. Jesús no es un buen hombre. Jesús es el Hijo, el eterno Hijo de Dios, que vino, vivió, murió y resucitó al tercer día y venció la muerte. Y el Padre lo exaltó. Y Él tiene nombre que es sobre todo nombre. Y conocer esta verdad te va a traer libertad. Conocer y reconocer quién es Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. El Dios hecho carne. Dice la Biblia que en el principio, antes que todo existiera, estaba el Verbo, el Hijo, Jesús. Y Jesús, el Hijo, era Dios. Estaba con Dios el Padre y era Dios. Y ese Verbo, ese Hijo se hizo carne y vimos su gloria. Y habitó aquí, caminó entre las calles de este mundo, como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Así que lo primero que tenemos que hacer es entender bien quién es Jesús. Jesús es divino. Ahora la palabra divino está un poco devaluada. Ahora divino le decimos a una prenda. ¿Qué divino te queda? Pero en su origen, cuando se hablaba la palabra divino, se hablaba de cosas celestiales, cosas eternas, de Dios, de su divinidad. Ahora es su deidad. Segundo, dice ahí. Entonces Jesús le dice, entiendan bien, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Digan conmigo seguridad. Es la segunda verdad que nos enseña esto. Seguridad, protección. El jueves se leyó el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En Jesús hay seguridad, hay protección, hay adopción. Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que recibieron al Hijo, a los que creyeron en Él, a los que ponen su fe en Él, Él le da potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Dios tiene un solo Hijo, Jesús, pero tiene muchos hijos adoptivos, nosotros. Somos hijos por adopción. Dice la palabra que en su amor el Padre nos adopta como hijos suyos y somos hermanos de Jesús, por decirlo de alguna manera. Mi hermano, mi hermana, dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejen con todo el bagaje de cosas que tenés, con todo el bagaje de malas decisiones con el cual puedas haber venido hoy a la iglesia, con todo el Señor te quiere tomar en sus brazos, con todo el Señor te quiere recoger, te quiere levantar, te quiere llamar a su reino, con todo y a pesar de todo. Está en ti, está en mí tomar esa decisión. Pero hay muchas cosas más que tenemos por estar nosotros en Cristo. Nosotros le decimos a la gente, y está bien, acepta a Jesús en su corazón. Y es verdad, ¿no? ¿Cuánto hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón? Tenemos que entender la otra parte. Jesús nos aceptó a nosotros. Él nos recibió a nosotros. Y la palabra dice, ahora pues, miren lo que hay para los que están en Él. Ninguna condenación. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, todo espíritu que te venga a recordar el pasado, espíritu de condenación, no corre más, no juega más. Cuando uno está en Cristo, está libre de condenación. Si quizás hay cosas que aún te están
condenando, remordiendo. Bueno, analizate y fíjate de qué tenés que arrepentirte o en qué tenés que arreglar cuentas. Pero no podés, no debés permitir que ningún espíritu de condenación venga a atormentarte y a atemorizarte. La palabra de Dios dice, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, los evangelistas lo saben. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, las nuevas se vienen acercando, están cerca, vienen camino. Hay cosas nuevas en Él, no hay condenación, hay libertad, hay protección. Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado lo tengo en mis manos. Estamos en las manos de Él. Y dice, y ninguno he perdido. Mi hermano, el Señor no te suelta de su mano. Nosotros nos soltamos de Él. Nosotros nos escapamos de sus manos. Y dice la Escritura, allí en Romanos capítulo 8, algo del amor de Dios. Ay, se me fue el verso. Capaz que alguno me puede ayudar. Ay, ese verso es muy conocido. Es tan conocido, lo tienen ahí, lo tienen ahí. Algo del amor de Dios, es muy dificilísimo, el amor de Dios habla tanto. ¿Cómo? No, es parecido. Lo voy a buscar, para que vean que no estoy divagando. No. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es con nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ese era. ¿Quién nos separará? ¿Quién te va a separar del amor del Señor? Si el Señor te amó cuando estabas en tus pecados, en tus delitos, en esas cosas vergonzosas que no queremos mencionar porque nos dan pudor, nos dan vergüenza, son de nuestro pasado y ya estamos libres de esa condenación. Ya no vienen más a la mente y cuando vienen, no vienen con dolor, no vienen con remordimiento, solamente vienen para advertirnos de no volver ahí. ¿Quién nos va a separar? Muerte, destrucción, cuentas para pagar, la enfermedad. Mi hermano, no hay nada que te pueda separar del amor del Señor. Solo una cosa, el pecado. Y el pecado solamente accedemos nosotros. No viene de parte de Dios, viene por nuestra parte. Pero no hay nada. Dice la palabra, no hay arma forjada que pueda prevalecer contra nosotros. Eso se traduce, no se ha inventado el arma aún que pueda vencernos. No se ha inventado el arma que pueda separarnos del amor de Dios, que pueda separarnos de Él. Mi hermano, no hay ninguna arma que pueda prevalecer contra ti. No hay nada. Y si algo prevalece, es porque por alguna razón bajaste la guardia. Pero cuando estás firme y seguro en sus manos y entendés esta verdad, no hay nada que pueda prevalecer. Amén. Y tercero, dice ahí, ¿y yo en quién? En vosotros. Yo en mi Padre, vosotros en mí y yo en ustedes. Capacidad. Lo primero nos habla de divinidad. Lo segundo de seguridad. Esto nos habla de capacidad. El Señor está en nosotros para capacitarnos, para darnos poder. Dijo Jesús, yo me voy al cielo, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar a otro igual que yo. Les voy a enviar a la tercera persona de la Trinidad, de la cual va a morar en ustedes. Y va a ser la representación del Padre y del Hijo en nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce. No puede recibir porque no le conoce, pero dice, pero estará en ustedes, estará con ustedes y en ustedes, el Espíritu de verdad. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo. Y seréis testigos. El Espíritu de Dios ha venido para capacitarte, mi hermano, mi hermana. Para darte poder. Para ayudarte a hacer aquello que no podés en tus propias fuerzas. En primera instancia para ser testigos de Él, para predicar de Él, para ser eficaces. Hijos eficaces. Ser luz. Pero acá que dice, y yo estoy en vosotros, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo.
Vos te llevas todos los días la iglesia a tu casa. La iglesia está en tu casa. ¿Vieron que hay gente que dice, ¿cómo me gustaría vivir en la iglesia? No por el hecho de quedarse a dormir acá, ¿no? Pero sino el hecho de estar con los hermanos. Y cuando estamos en tiempos especiales, campamentos, yo qué sé. Esas fechas especiales en las que uno pasa tan lindo y dice, ¿cómo me gustaría vivir acá? Mi hermano, si vos te la llevas a tu casa a la iglesia, si vos sos el templo, si el Señor donde vos vas va contigo, si el Señor no puede estar reducido a 4 paredes. El otro día, el viernes, te faltó contar algo, Mariana. Arrancamos el fin de semana el viernes de noche, con los varones. Tuvimos acá una linda asistencia, un lindo culto, éramos varios, la verdad bastante, y tuvimos un misionero. El misionero Julio dos Santos estuvo en la selva ecuatoriana, en la Amazonía, como le dicen ellos, ecuatorial, y nos contó muchas cosas. Y nos hablaba de las iglesias de allá. Mi hermano, las iglesias no son las 4 paredes, porque si fuera, allá dice que las iglesias no tienen ni paredes. Son 4 palos, techo y a veces sin techo. Dice, y cantan bajo la lluvia y adoran, no tienen problema. A veces tendremos que ir un poco a la selva para valorar todo lo que tenemos, ¿no? Y allá dice que van y a mí me asombraba porque dice que para ir a una comunidad a tener una reunión con ellos, hicieron 6 horas en... a ver, me corrigen, 6 horas caminando y otras 6 horas en barco, o no sé, o... ¿En qué? En bote. O sea, 12 horas para llegar a una comunidad a tener una reunión. Y subiendo montañas. No sé qué tan lejos podemos vivir nosotros de la iglesia, ¿no? Algunos capaz que pueden vivir, qué sé yo, 1 hora como mucho. 12 horas para ir a la iglesia. Mi hermano, pero dice la palabra que Dios no está recluido en un lugar. Nos congregamos en un lugar para estar fortalecidos, para edificarnos, para recibir la palabra. Pero cuando te vas, te llevas todo ese potencial contigo a tu casa. Cuando vas a trabajar, ese potencial divino que está en vos va a trabajar contigo. Tenemos un potencial dentro nuestro, capacidades. Dios nos ha dado capacidades para hacer cosas asombrosas. Somos templo. Dios decidió habitar en vasos de barro, como lo sos tú, como lo soy yo. Como hoy decía Fabiana muy sabiamente, ¿qué vio Dios en ella, no, para elegirla? Que ella decía, no sé, y yo tampoco. Digo, ¿qué vio en mí, no? Tampoco sé qué vio en mí. Pero así fue. Eso es la gracia. Eso es la inmensa gracia, hermano. Que Dios te eligió. Y te eligió para depositar un tesoro poderoso. Pero no solamente eso. Dice 1 de Pedro capítulo 2, lo voy a leer rápidamente. Si podés acompañarme, bárbaro, si no, no hay problema. Sino que nos ha dado una nueva naturaleza. 1 de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen... Perdón, segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. A ver, tiempo para que lo busquen. Ahí va. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Mi hermano, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La piedad significa la vida cerca de Dios. Todo eso te ha sido dado por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea, mediante conocer a aquel que nos llamó, a Cristo. Por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas. Esos son los que tenemos a Cristo en nosotros. Y por medio de esas promesas, mi hermano, esa palabra que un día recibiste, tiene la finalidad, el objetivo de hacerte participar cada día más de la naturaleza divina. Las promesas que Dios te ha dado,
las grandiosas, las preciosas promesas que un día el Señor te habló, tiene el objetivo de formar tu carácter, de transformarte, de que tu naturaleza cambie, de que seas cada día más parecido a Dios, cada día más parecido a Jesús. Tenemos corriendo por nuestro ADN la naturaleza divina. Podemos hacer cosas porque tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. Hay cadenas que humanamente no se pueden romper. Hay hábitos, actitudes que humanamente ninguno de nosotros podríamos jamás cambiar, pero tenemos en nuestra sangre una inyección de poder, que es el Espíritu Santo, y ha cambiado nuestra naturaleza de adentro hacia afuera. Mi hermano, comenzá a exteriorizar esa naturaleza divina. Comenzá a comportarte como un hijo, como una hija de Dios, con dignidad. Comenzá a caminar con la cabeza en alto. No permitas que el pecado, no permitas que ninguna cadena, que ninguna atadura te ande a andar con la cabeza baja. Caminá como un hijo, como una hija del Rey. Camina en tu identidad. Salmo 60, para finalizar. Salmos capítulo 60. Dice así el verso 12. Dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. En Dios haremos proezas. Termina precioso el Salmo. Pero cuando uno empieza a leer, no empieza tan lindo. Fíjense cómo empieza. Dice, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste. Porque a causa del pecado y la rebeldía, Dios se alejó del pueblo. Dios los abandonó. Le dijo, no quieren saber nada conmigo, los dejó a su suerte. Eso es el libre albedrío. Si nosotros queremos la bendición de Dios, las vamos a tener. Si lo buscamos a Él. Pero si no la queremos, no estamos obligados. Ese es el regalo de la libertad que Dios nos ha dado. Entonces el salmista comienza diciendo, Señor, nos dejaste, nos quebrantaste por nuestra obstinación, por nuestros pecados. Pero después dice que el pueblo volvió en sí, volvió a buscar de Dios. Y Dios prometió y comenzó a dar victorias. Y habla allí de que iba a derrotar a los enemigos físicos que ellos tenían. Y termina con este versículo 12, que es precioso. Dice, en Dios haremos proezas. Mi hermano, en Dios vos vas a hacer proezas. En Dios vos vas a hacer hazañas. Pero fíjate el orden. En Dios haremos proezas. Primero es en Dios. Yo en Él y en Él mí. Es con su poder, no con mis fuerzas. No es por mi propia astucia, es en Dios. Es confiando en Él. Es yo en sus manos. Haré proezas. Lo segundo, actividad. No es yo en Dios voy a tener intenciones de proezas. No es yo en Dios voy a soñar con proezas. No es yo en Dios voy a imaginarme una vida de proezas, una vida a la cual me gustaría aspirar. Dice, no, en Dios haremos, en Dios llevaremos a cabo, en Dios realizaremos, en Dios conquistaremos, en Dios no solamente tendremos la intención, sino que la vamos a materializar, la vamos a hacer, la vamos a llevar a cabo. No va a quedar en la intención. Mi hermano, alguien dijo, creo que fue Sonia en el Congreso, que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Gente con buenas intenciones hay muchas. Pero el kid no está en tener las buenas intenciones, está en llevarlas a cabo, en materializarlas, en hacerlas acción. Proezas, hazañas. Ahora, todos nosotros tenemos proezas para hacer. Miren, para algunos la proeza debe ser levantarse temprano de mañana para ir a trabajar y llegar en hora. Para mí es una hazaña. Mi hermano, mi amigo, mi amiga, nosotros tenemos proezas que lograr en lo cotidiano, a diario.
Para algunos de nosotros una proeza es quizás salir de alguna deuda en la que estamos de hace tiempo metidos. No podemos pagar y no nos da la plata y hacemos las cuentas y sumamos y nunca hay. Pero en Dios hacemos esas proezas. Dios es la fuente de toda riqueza. Él tiene el poder para regularizar nuestra economía, te lo aseguro. De alguna u otra manera, pero es en Dios. Tomando una decisión activa de, bueno, Señor, voy a hacer las cosas como vos me mandes. Voy a hacer las cosas bien. Voy a escuchar tu voz, porque la obediencia precede a la bendición. Cuando uno obedece, la bendición viene de seguro. Cuando uno obedece la palabra, cuando uno obedece las directivas que Dios nos da, la bendición de seguro te alcanza. Quizás para alguno la proeza pueda ser tener un buen diálogo con sus hijos. No logra impactarlos, no logra, les habla y no logra que cambien, que reaccionen, o no logra tener comunicación, no logran, está como cortada esa relación padres-hijos. Apunté acá algunas otras cosas. Para otros hacer proezas es hablar del Señor. Sienten que cuando van a hablar del Señor algo les agarra la garganta y no les deja hablar. Amarían venir los sábados a predicar, pero piensan que no pueden, que no tienen el conocimiento, que no saben lo suficiente de la Biblia. Mi hermano, esos no son requisitos para ser un evangelista usado por Dios. Es solamente estar en Cristo, confiar en Él e ir y hacerlo. Él nos va a respaldar. Para otros una hazaña puede ser pasar tiempo de calidad y de cantidad con el Señor. Tener buenos devocionales cada día. Hay algunos quizás aquí hay algunos que están peleando con eso. Dice, arranco el domingo con unas fuerzas bárbaras. El lunes leo el discipulado, pero ya el martes estoy esperando que venga y llegue el jueves para orar un rato en la iglesia. Porque capaz que te cuesta tener una vida de oración, devocional, buscando al Señor de una manera constante, en la cual te nutras del poder. Eso puede ser una hazaña también. Una hazaña piadosa, justa. Capaz que una hazaña puede ser romper y quebrar con algo de tu carácter. Tenés un carácter, disculpad la expresión, podrido. No es una expresión tan fuerte. Yo sé, pero está. Siempre hay que... Disculpen. Pero capaz que tenés un carácter agrio. Pero capaz que para cambiar tu carácter para vos es una hazaña, es una realidad, una enorme proeza. Dice la Biblia que es más grande el que domina su carácter, el que logra dominar su temperamento, que el que conquista una ciudad. Eso lo dice la Biblia, después léalo, búsquelo en Proverbios. Capaz que una hazaña, una proeza para vos puede ser dejar de estar relacionado con alguien, cortar alguna relación con una persona que sabe que te dé tropiezo, que no te es buena, de cualquier orden, ¿no? Laboral, afectiva. No estoy hablando del... Perdón, no estoy hablando de que el marido vaya a dejar a la mujer, ni mucho menos. Pero estoy hablando de cuando uno antes de dar ese paso del matrimonio, del compromiso serio, si estás a tiempo, considéralo bien. Capaz que estás atado o atada a una relación ilícita con alguien, con la cual no sabés que no tenés que estar. O capaz que una proeza para vos sea comenzar a salir con esa persona que te gusta. ¿Por qué no? Porque siempre hablamos de lo negativo. No. Pero capaz que estás esperando eso, esa hazaña, esa proeza, decir, ¿cuándo me va a hablar? ¿Cuándo voy? ¿Será? ¿Lo hago? En Dios vas a hacer proezas. Es mi profundo anhelo
pasar.